temor de Dios. Sepa ante quién estás. En hebreo, por supuesto. O sé consciente de quién estás parado en este momento. Así está escrito. Kivite et Adonai negdi tamid, dice el rey David. Puse a Hashem delante de mí siempre. El temor del cielo es una cualidad básica en nuestro servicio divino. Viajo mucho y veo toda clase de personas. Y también en Israel me encuentro con muchas personas diferentes. Cada Shabbat, cuando estamos en la mesa celebrando ese gran día que Hashem nos dio, que resuelve muchos problemas familiares y problemas de estrés, el Shabbat es un regalo para todo el mundo. Ahí estamos cantando una canción, terminando, es una canción que bendice a la mujer, la esposa, y es la canción de la esposa virtuosa, una Jail Mirza. Y yo siempre pienso dentro de mí, yo la encontré. Y ella manda muchos saludos, se llama Hannah. Al final de esa bendición, que es de Proverbios 31 del 10 al 31, ¿será? No me acuerdo, creo que es el último versículo 31. Al final está escrito, vana es la belleza. Al final está escrito, vana es la belleza. No, vana es la gracia y engañosa, bueno, por ahí. Sheker hagen ve hevel hayofi, así está escrito. Luego cómo se traduce ya es otra cosa. Sheker hagen, la gracia es mentirosa. Así dice el hebreo. Ve hevel hayofi, y vana es la belleza. Sheker hagen ve hevel hi tithalal. Isha yirat Adonai hi tithalal. Una mujer que teme al Eterno es digna de alabanza. ¿Cuál es la mujer digna de alabanza? ¿La bella o la que tiene temor de Hashem? El proverbio dice, y lo cantamos todos los Shabbats, honrando a nuestras esposas. ¿Qué pasa con este? Quizás necesita un poco de renovación. Honrando a nuestras esposas, destacando no la parte exterior física, que puede ser muy bella, sino lo destacable de la mujer. Es el temor de Hashem. La mujer que teme a Hashem es digna de alabanza, no la que sea tan guapa. Y yo tengo una de esas. Ella tiene mucho temor del cielo. Y una vez mi hijo, que me alegró mucho, estábamos en la mesa del Shabbat y estábamos cantando esta canción. Sheker vehevel hayofi, hoy vehevel hayofi,
Isha, Isha Yirat Hashem, Titala. Es que mi mujer tenga temor del cielo. Y yo me alegré mucho. Y sabes que tiene una mujer bellísima. Tiene. Pero lo más importante es que tenga temor del Eterno. A veces me equivoco de nombres y de caras y la gente me escribe y dice, ¿te acuerdas de mí? Digo, no. Pero nos vimos ahí tal vez, muy bien. Y es difícil, son miles de personas y no tengo esa capacidad de memorizar nombres, así que si no me acuerdo de tu nombre, perdonadme. De memorizar nombres, así que si no me acuerdo de tu nombre, perdóname por favor. Pero sí me acuerdo, yo veo cosas dentro de las personas. Yo procuro mirar detrás de la fachada, a ver qué hay detrás de la cara. A ver qué hay detrás de la cara. A ver, y cuando viajo también en los aeropuertos, en los autobuses, yo miro las caras de las personas, también en los supermercados. Procuro mirar a las personas, no físicamente, sino procurar ver qué hay detrás, cómo está el alma. Lo interior es mucho más importante que lo exterior. Y me encuentro con personas de toda clase. Y me he dado cuenta que muchas personas son hipócritas, pero luego viven otra cosa por dentro y en su vida privada. Hay muchos que son dobles, no son sinceros consigo mismos, se están engañando a sí mismos. Dicen que se están engañando a sí mismos, diciendo mentiras a sí mismos. Y una de las cosas que el Eterno valora más de nosotros es la sinceridad. Hay que ser sincero. Hay que ser sincero. Hay que decir la verdad. Como dice el Sidur, no sé si estáis usando el Sidur Birkat Shlomo aquí, pero una de las oraciones de la mañana, cada mañana oramos que el hombre debe decir la verdad de corazón. Es una cosa que repetimos todos los días. Todos los días. Le corresponde al hombre decir la verdad en su corazón. Podemos decir la verdad con la boca, pero decir la verdad con mi corazón es decir, ser sumamente... ¿Me das un lápiz, por favor? O un lápiz, ¿cómo se llama? En esa. Otro sitio, pero viene. Todavía no hemos empezado con el tema. Esto es una introducción. Yo dependo mucho de la gente. Lo que hay, eso hay que hablar. Parece que alguien necesita esto. Os voy a dibujar algo, es un chiste. No, es una adivinanza, no es un chiste, es una adivinanza. A ver si acertáis. Gracias.
corazón? Un corazón. Tienes media razón. Está bien. Es un corazón. ¿Pero qué tipo de corazón? Una figura. Sincero. Ahora sí. No te vas a olvidar este mensaje. No tiene cero. Corazón sincero. Decir la verdad en el corazón. Temor de Dios inspira. Cuando estás solo delante de la televisión y vienen imágenes que te impurifican y apagas la televisión por temor a Dios. Temor de Dios significa que cuando te das cuenta que te dieron un poco más de dinero de vuelta, se equivocaron con la vuelta y tú te das cuenta, nadie sabe, excepto tú y un montón de ángeles que están mirando tus cuentas, de ángeles que están mirando tus cuentas. Temor de Dios implica que tú vas a decir, mira, me diste demasiado, te voy a devolver lo que no me corresponde. Eso es temor de Dios. Sabiendo que hay unos ojos que me están mirando todo el tiempo. Y ante quien tengo que dar cuenta de lo más mínimo que he hecho durante toda mi vida. Todas las cosas están descubiertas delante de quien a quien tenemos que dar cuenta. Van a revisar lista de todas que haber hecho. Yo todos los días pienso en el día del juicio. Todos los días tengo presente que un día voy a estar dando cuenta de mi vida delante de Él y eso produce temor de Dios. Que tiene temor de Dios es una persona que podemos confiar en esa persona. Una persona que no teme a Dios es una persona que engaña a los demás. El temor de Dios me obliga a pedir ayuda, a corregir, me obliga a pedir ayuda, a corregir mis errores y las manchas de mi alma. Cuando estoy durmiendo, tengo sueños que no me agradan. Sueños que revelan lo que hay en mi interior y son cosas feas. ¿Qué hago? Yo pido ayuda. Me presento delante de mi Padre Celestial y digo, mira, me pasa. Quiero tener pureza en lo más íntimo de mi ser. Quiero ser limpio desde dentro para afuera. Quiero hacer las cosas correctas. Ayúdame, purifícame, límpiame con la sangre de Jesús. Temor del cielo, temor de Dios. Un rabino estaba muriendo y tenía a sus discípulos alrededor. Y le preguntaron al rabino, Rabí, ¿cuál es tu último deseo? Y él dijo, mi deseo es que tengáis el mismo temor de Dios, que tengáis el mismo temor de Dios que tenéis de los hombres. Y los discípulos decían, ¿cómo es eso? ¿Quieres que tengamos el mismo temor de Dios que tenemos de los hombres? ¿No quieres que...? Y el rabino contestó, sí, pero como veis que tenéis mucho más temor de los hombres que de Dios, el primer paso es tener el mismo temor de Dios que tenéis de los hombres.
Y si llegáis a ese temor de los hombres que estáis haciendo, sirviendo delante de los hombres más que delante de Dios. ¿Podemos apagar eso, por favor? ¿Es un teléfono? Ah, ¿es fuera? Pues lo apagamos. Ya. Pues lo apagamos. Ya. Sepa ante quién estás. ¿Quién quieres agradar con tu vida? Rabí Shaul dijo estas palabras: el que quiere agradar a los hombres no puede ser siervo del Mesías. Agradar a los hombres con lo que hago. Si yo busco agradar a los hombres, no puedo ser siervo del Mesías. ¿Podemos arreglar este micrófono? ¿Es posible? Está viniendo, es como está fallando. Es un hipócrita. Habla a veces y no habla a veces. No hay ningún cable tan largo. No sé. ¿Qué hacemos? Bueno, déjalo. Vamos. Seguimos. No te preocupes. Quizás es la antena. Está muy lejos. Ah, ¿hay otro? Ok, está bien. No importa. Es cuando estoy lejos, ¿no? La señora está ahí encima de la caja. Sí, ya veo. Bájalo del amplificador porque puede haber interferencias de los transformadores en el amplificador. Posiblemente. Servir en lo secreto. David el rey dice: tú deseas verdad en lo más secreto del corazón. El Eterno ve lo escondido, lo que nadie ve, Él lo ve. Y ahí tenemos que servir a Dios. Y ahí tenemos que servir a Dios. ¿Dónde yo sirvo a Dios? En mi espíritu, en lo secreto, donde nadie me ve más que Él. Y un montón de demonios y ángeles. Ellos saben bien quién soy. ¿Qué hago cuando estoy solo? ¿Qué haces tú cuando estás solo? Cuando nadie te ve y tienes oportunidad de pecar, ¿qué haces? Te frenas. Es que me van a ver. Te están viendo. ¿Por qué digo estas cosas? No lo sé. Quizás alguien lo necesita. Yo lo necesito. Y tú lo necesitas. Baruch Hashem. Voy a cantar una canción. Estamos en un tiempo históricamente difícil. Entre Pesach y Shavuot. Un tiempo que se llama Omer en hebreo. La palabra Omer tiene 3 significados. En primer lugar significa gavilla. ¿Gavilla se utiliza aquí? ¿Gavilla? Manojo de cereales. Gavilla.
lo que usaban antiguamente cuando cosechaban. Ponían todas las espigas en una gavilla para secar. Ya conocéis. Segundo significado de la palabra homer es una medida que se saca de los granos de la gavilla. Y ahí es la medida exacta del homer, porque en la Torá habla de homer, que es una medida de productos secos. 2,5 litros, 3,5 litros, hasta 4,5 litros, no se sabe perfectamente cuál es la medida. ¿Se utiliza litros o galones? Un galón, pero galones de líquido, ¿no? Litros son 4. Se usa galón Un y galón se usa son. litro. Ya se usa Ok. Son las dos medidas. Más o menos un galón. Homer. Y la pantalla aquí, proyectarla. ¿Hay que apagar las luces? Por lo menos las de adelante. Ok, adelante. ¿Está saliendo? Sí. Se están calentando los motores. Aquí tenemos un esquema de las fiestas de Israel. Comparado los meses hebreos comparados con los meses romanos. Había un láser por ahí, ¿verdad? ¿Me das el puntero ese? No, así. Perfecto. Perfecto. Tenemos el primer mes del año desde la salida de Egipto, que es Nisan, también llamado Aviv. Conocéis estas cosas, ¿verdad? Voy a probar un poquito qué nivel tienen por aquí. Es que ya lo tenemos todo delante. Si hago preguntas, lo vais a ver. Vamos a hacer así. Pongo aquí delante. ¿Cómo se llama? Que no me miren. Se llama. Que no me miren. No. Pero entonces perdemos la broma. No lo cierres. La broma es esta. ¿Cómo se llama el séptimo mes del calendario hebreo? Muy bien. El calendario hebreo. Muy bien, Tishri. ¿En qué mes se celebra Purim? Aquí saben muchas cosas. Homer es la medida de una gavilla o de los granos que se sacan de una gavilla. Y en Pesach, ¿sabéis que se sacrifica un cordero el 14 de Nisan? Cuando ya empieza el 15 de Nisan, por la noche, es la fiesta de los panes sin levadura, Hag HaMatzot. ¿Cuánto tiempo dura la fiesta? El primer día es festivo, el 15 de Nisan. Y el séptimo día es festivo, el 21 de Nisan. La Torá manda presentar un Homer justamente después del Shabbat, después de Pesach. Y yo pregunto, ¿a qué Shabbat se refiere? ¿El Shabbat de la semana o el Shabbat de la fiesta? Porque la semana o el Shabbat de la fiesta, porque el primer día de la fiesta, el 15 de Nisan o de Aviv, es también fiesta. Y tenemos otra fiesta, otro Shabbat, el 21 de Nisan. Entonces,
en esa semana hay un Shabbat semanal también. Tenemos 3 Shabbats en juego. Podrían ser 4. ¿A qué Shabbat se refiere la Torah cuando dice el día después del Shabbat tienes que presentar un Omer de la primera? Y no podéis comer de los granos del producto de la tierra antes de presentar el Omer delante de Hashem. ¿Qué hacían con el Omer? ¿Alguien sabe? Una ofrenda, pero ¿qué hacían con los granos? Los tostaban en un tubo sobre fuego para que se secaran, los molían, los cernían, sacaban lo más fino, cernían, sacaban lo más fino y luego la harina de cebada mezclaban con aceite para que fuera una torta. ¿Se dice torta aquí? Sí. Y esa masa con aceite se presentó como ofrenda. Y esa fue la primera ofrenda de la cosecha del año en Israel. Prohibido comer de los frutos de la cosecha de ese año antes de presentar el Omer delante de Hashem. Así dice la Torah. Con otras palabras, la Torah nos enseña, lo primero que haces, ¿qué haces? El judío está entrenado a decir palabras o incluso pensar cuando despierta, no dice, sino dice dentro de sí, Kivitet Adonai, es pensar en Hashem. Ponerle delante. Segunda cosa que dice con voz alta, Modeh ani lefaneja melech chai vekayam shehechezarta bi nishmati bechemla rabban unateja. Te doy gracias, Rey melech chai vekayam, viviente y Rey melech chai vekayam, viviente y existente, que me has devuelto el alma. Grande es tu misericordia. Es decir, estuve durmiendo, casi estaba muerto, porque el sueño, el dormir es una parte de la muerte. Entonces, cuando vuelves por la mañana, das gracias porque ha vuelto el alma para darte fuerza para poder levantarte. Y el judío empieza a bendecir. Primero va al baño, hace Netilat Yadayim, pronunciar el nombre de Hashem sin tener las manos purificadas. Por lo tanto, no puedes decir Shema antes de purificarte las manos, porque estás diciendo el nombre sagrado y tienes que purificarte las manos primero. Por la mañana, bendiciones matutinas, todo está en el Sidur. El judío practicante está entrenado a dedicarse al Eterno 24 horas al día, de cada segundo de su vida. Es un sistema de adoración el judaísmo. Es un sistema de oración el judaísmo. Es un sistema de oración. Lo puedes tomar de forma legalista y morirte de aburrimiento, o lo puedes utilizar como una herramienta para elevarte espiritualmente. Tú eliges. Y después hacemos las bendiciones matutinas, después hacemos las oraciones, presentamos sacrificios de alabanza, oramos por Israel, por otras muchas cosas, y después desayunamos. Primero oramos y después desayunamos. Si yo empiezo a alimentar mi cuerpo antes de dar alabanza, mostrando que yo soy más importante que mi Dios. Yo primero, tú segundo. Por lo tanto, el judaísmo obliga al judío a poner a Hashem en primer lugar en su vida. Y la Torah nos enseña eso.
No podéis comer. Y la Torah nos enseña eso. No podéis comer del fruto de la tierra hasta haber presentado el Omer. Primero Hashem y después vosotros. Él tiene que comer primero y después vosotros. Los sacrificios son llamados el pan de Hashem. Como si fuera. El pan de Hashem. Como si fuera. Que estuviera él comiendo. ¿Cuándo se presenta el Omer? La primera cosecha del año. ¿Cuándo? ¿Lo saben? Cosecha del año. ¿Cuándo? ¿Lo saben? A ver, ustedes decían que sabían acerca de las fiestas. Vamos a ver. ¿Cuándo se presenta el Omer? Aquí tenemos la palabra Omer Reshit. Aquí tenemos la palabra Omer Reshit, que es una palabra, son dos palabras del texto hebreo que realmente debe ser otra palabra más. Omer Reshit Ketzirchem. El primer Omer de vuestras cosechas. Tenéis que presentar el día después del Shabbat. ¿Qué Shabbat? A ver. El Shabbat de Pesach. ¿Qué pasó? El ordenador está diciendo que no quiero trabajar más. Trabajo. Hay que moverle de vez en cuando. Entonces, luego dice la Torah, contaréis 7 semanas. Shabbat. Presentaréis la nueva cosecha delante de Hashem, Bikurim, que es Shavuot. La fiesta de Shavuot se llama Bikurim. Primicias. Y si alguien aprendió que es su enseñanza, porque en ningún lugar de la Torah el Omer se menciona como Bikurim. Es una enseñanza que se mezclaron ahí las cosas. Algunos que enseñan eso por ahí. Bikurim siempre es Shavuot. Como la Torah dice que después del 7º Shabbat tenéis que celebrar Bikurim, la fiesta de las semanas, Shavuot. Estamos en conflicto. $50 días para atrás, tiene que ser un Shabbat semanal si Shavuot cae el primer día de la semana, el domingo. El día después del Shabbat, semanal. El 7º Shabbat. ¿Cuántos están conmigo? ¿Tú has enseñado estas cosas? ¿La gente conoce todo esto? ¿Los conceptos? Quizás no en la manera... Ok, está bien. Con eso esa respuesta es suficiente. Porque no quiero tragar algo, o sea, repetir algo que ya saben bien. Pero yo veo en las caras que no sabéis bien lo que estoy diciendo. Y repetir algo que ya saben bien. Pero yo veo en las caras que no sabéis bien lo que estoy diciendo. Que son cosas nuevas. Tenemos un conflicto. La Torah misma es ambigua. La Torah misma presenta un texto que puede ser interpretado de dos formas. Y claro, si tú lees las traducciones, vamos a mirar ahora, por ejemplo, en Levítico 23, que es una parte de la semana, de la parashá de esta semana. ¿Cuánto tiempo tenemos? Toda la noche. Versículo 15 y 16. Desde el día que sigue al Shabbat, desde el día que trajisteis la gavilla o el Omer, en este caso no es una gavilla sino la medida de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas.
En hebreo dice 7 semanas completas. En hebreo dice 7 Shabbats completos. Sheva Shabbatot Tmimot. Creo que dice. Y luego dice 16, contaréis 50 días hasta el día. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo Shabbat. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna a Hashem. Según esta traducción, que es una interpretación, leemos versículo 16, parece ser que tiene que ser el domingo que hay que presentar la nueva cosecha, que es el trigo. Primero la cebada y después el trigo. Pero si el Shabbat, cuando hay que presentar el Omer, es el Shabbat de la fiesta, no siempre cae en primer día de la semana. Tenemos conflicto. Si miramos el versículo 15, dice, contaréis 7 Shabbatots completos. Shabbats completos. Shabbatots completos. Shabbats completos. Aquí se traduce como 7 semanas completas en la Biblia de las Américas. ¿Qué dicen vuestras versiones por ahí? ¿Dicen completas? ¿Dicen completas? Semanas. ¿No hay ninguna otra versión? 7 sábados completos. 7 Shabbatot. La palabra Shabbat significa varias cosas. Y así es como el hebreo funciona. Tiene varios significados cada término. Y hay que saber cuándo significa una cosa y cuándo significa la otra. Por ejemplo, la palabra Elohim, o ángeles, o demonios, o dioses de Egipto. Hay que saber cuándo el término significa una cosa y cuándo otra. Y en este caso, la palabra Shabbat también significa semana. Por eso la Torah, porque ahí no se refiere a los días, sino a algo que hay que completar, es decir, cumplir 7 días, 7 semanas completas, porque de esa forma se tradujo en muchas Biblias. Pero la palabra es la misma, Shabbat. Se da a entender que no se refiere al día, sino a la semana. ¿Ves? Por causa de esta ambigüedad, en el Talmud hay una discusión tremenda, ¿cuándo hay que presentar el Omer? Y presenta diferentes argumentos. Si el Shabbat de la semana cae el primer día de Hag Matzot, y entonces, ¿cuál es el Shabbat de la semana primero? El Shabbat de la semana segundo, al final de la fiesta. Entonces se refiere a ver si es de él después de la fiesta. Entonces se refiere a ver si es de él después de la fiesta. Entonces el Omer cae fuera de Hag Matzot en el caso de que sea el segundo Shabbat. Así está la discusión en el Talmud. Y los rabinos, los fariseos, que es la rama de los fariseos que seguimos hoy en día, han llegado a la conclusión, o quizás eso viene ya desde Moshe Rabenu, la tradición de presentar el Omer después del Shabbat de la fiesta, no el Shabbat semanal. Sin embargo, de la época del segundo templo, llamados los saduceos, que no estaban de acuerdo con la interpretación farisea. Y decían, la Torah enseña que hay que presentar la nueva cosecha de trigo. Shavuot tiene que caer en el primer día de la semana. Y eso enseñan los caraítas hoy en día. Y eso enseñan muchos mesiánicos hoy en día. Porque ellos leen las traducciones y no van al hebreo y sacan interpretaciones de las traducciones y ahí están
destinados a fallar. Por razones de las traducciones, y ahí están destinados a fallar, porque las traducciones son interpretaciones. Hay que ir al hebreo. Sin embargo, respetable la interpretación de los caraítas, porque ellos sí van al hebreo. Es decir, si leemos el texto tal cual, hay una inclinación a que Shavuot debe caer en Yom Rishon, en domingo, en primer día de la semana. El segundo tiempo del segundo templo fue la interpretación farisea, que era la más estricta. Aunque los saduceos tenían mucho poder en el templo, la enseñanza de los fariseos estaba tan arraigado en el pueblo que la tradición farisea incluso en el templo. El Sanedrín, había varios Sanedrín, cada grupo tenía su Sanedrín, pero el Sanedrín principal de la nación, que era el gobierno principal de la nación, estaba compuesto por saduceos y fariseos. Lo veis cuando el rabí Shaul está delante de ellos y tiene que dar cuenta de su vida. Él dice: yo soy fariseo, hijo de fariseos, y como sabe que hay un grupo de saduceos y fariseos y no se llevaban bien, entonces los fariseos empezaron a apoyarle a Pablo y empezaron a discutir, y Pablo salió de ahí sin que haya ningún juicio contra él. Fue una cosa astuta que hizo ahí. Entonces, la interpretación de que Shavuot tiene que caer el primer día de la semana, el domingo. Y eso está dentro del marco de la Torá. La Torá puede perfectamente interpretarse de esa forma. Sin embargo, los fariseos decían que no. 50 días después del 15 de Nisan. ¿Dónde puse el truco ese? Gracias. Ok, aquí he puesto 50. Evitar problemas. Pero ¿cuándo es el hombre? Ahí tenemos dos interpretaciones. Una que dice que es el 16 de Nisan y otra que dice que es después del Shabbat en la semana de Chag HaMatzot. Y las dos están perfectamente dentro del marco de lo que enseña la Torá. Las dos interpretaciones son de acuerdo a la Torá. El Eterno creó una Torá que puede ser interpretada de dos formas, porque tiene un propósito con eso. Él quería tener una Torá ambigua para que se crearan dos grupos dentro de Israel. Uno que interpretara de una forma y otro grupo que interpretara de otra forma. Él dirige la historia. Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, Él y no hay nadie más. Yehiel Tzvi Lichtenstein, que vivió en el siglo XIX en Europa, era un rabino de alto rango. Él llegó a la conclusión de que Yeshua es el Mesías. Y él escribe defendiendo las enseñanzas de los evangelios. Escribe en hebreo. Sus enseñanzas están en hebreo porque él quería enseñar al pueblo judío estas verdades. En sus enseñanzas, él defiende el ataque que le están haciendo contra los evangelios. Que dice que ¿cómo es posible que Yeshua esté comiendo
Pesaj con sus discípulos, comiendo Pesaj con sus discípulos, una noche anterior, y cuando es el colgado, es el momento de sacrificar el Pesaj en el templo, el Cordero Pascual. Es un ataque contra los evangelios, o contra, ¿verdad? Es un problema que tenemos en los evangelios. ¿Cómo es posible? Porque dice que cuando estaban para juzgar a Yeshua, para ser colgado, no querían entrar en el lugar de los romanos, los judíos no querían entrar. Ellos se contaminaban y no podían comer Pesaj el día siguiente. Es decir, la noche cuando Yeshua fue entregado, todavía no habían comido el Pesaj esos líderes de Israel. Entonces Yeshua comió Pesaj una noche antes. Yeshua comió Pesaj una noche antes con sus discípulos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser el Mesías si él sale de la Torá comiendo Pesaj el 14? O sea, sacrificando Pesaj el 13 de Nisan y comiendo Pesaj la noche del 14 cuando tiene que sacrificar el 13 de Nisan y comiendo Pesaj la noche del 14 cuando tiene que sacrificar el Pesaj el 14 de Nisan y comerlo la noche del 15, según la Torá. Eso es un ataque bien fuerte. Y no puedes decir que como él tenía que ser colgado para cumplir la Torá, él tenía que ser colgado como el Cordero de Pesaj el 14 de Nisan. Cierto. Pero ¿cómo podía celebrar Pesaj la noche anterior con sus discípulos? Sale fuera de la Torá porque dice, estas fiestas celebraréis en sus fechas. Sería un falso Mesías, ¿verdad? Y este rabino se levanta y defiende los evangelios. ¿Queréis saber la respuesta? ¿O alguien sabe? Pastor, ¿tú sabes? ¿Tú sabes? Tú sabes. No se lo digas todavía. El rabino Yehiel Tzvi Lichtenstein dice, y muestra evidencias de las tradiciones judías, de los escritos antiguos, que hubo un momento en la historia cuando el Sanedrín, que fue dirigido principalmente por los saduceos, sobornaron a 2 testigos con 300 o 200 susim, que era la moneda del tiempo, para que dijeran que la luna nueva no fue vista en aquel día, sino un día después, con el propósito de poder celebrar ese año Shavuot en Yom Rishon, en domingo, porque esa fue su interpretación de la Torá. Entonces manipularon la luna nueva y había un día de diferencia difíciles, como el 14 de Nisan, depende de la luna nueva. En ese tiempo no tenían un calendario fijo, se regían por la luna. Antes de cada nuevo mes, que luna nueva, tenían varios testigos que salían a mirar al cielo durante la noche para ver si veían la luna nueva. Ante el Sanedrín, ellos proclamaban el nuevo mes, el primer día del mes siguiente. Entonces, cada mes tenían que estar pendientes de lo que veían en el cielo. No tenían nada calculado de antemano, sabían más o menos, porque un mes lunar son 29 días y medio. Y cuando ya, pero puede ser esta noche o la siguiente que vemos la luna nueva. Entonces hay meses de 29 días y hay meses de 30 días, dependiendo de la luna. Entonces, sobornaron a los testigos para que dijeran, aquella noche no es la luna nueva, es esta la. Porque querían celebrar Shavuot en el día que ellos pensaban que la Torá interpretaba el domingo. Entonces proclamaban un día después aquel año como el primer día de Nisan, a pesar de que la luna nueva se había visto la noche anterior. Pero como
El Sanedrín era el gobierno de Israel que establece cuándo hay que celebrar. El gobierno de Israel que establece cuándo hay que celebrar las fiestas. Se cambió la fecha, o más bien se estableció la fecha un día después. No según la luna, sino según los falsos testigos, que habían sido sobornados por el mismo Sanedrín. Y hicieron ahí un truco. En la mente de saduceos prevalecía esta decisión nacional, para toda la nación. Sin embargo, enseña el rabino, hubo un grupo reducido de fariseos, que sabemos que tenían otra interpretación de la Torá, que decían, no es cierto que la luna nueva fue esa noche, fue la noche anterior. Un grupo reducido de fariseos, no todos los fariseos, según el rabino. Eso pasó una vez en la historia de Israel. Esto pasó una sola vez. Pasó una vez en la historia de Israel. Esto pasó una sola vez. Un evento único en la historia de Israel. Y dijeron, no. La noche anterior fue Rosh Chodesh. Así que nosotros no vamos a someternos Rosh Chodesh. Así que nosotros no vamos a someternos este año a la decisión del Sanedrín, del gobierno, Corte Suprema de Israel. Nosotros vamos a celebrar Pesaj un día antes, según la luna, no según lo establecido por el gobierno de Israel. Entonces hubo 2 14 de Nisan ese año. Uno, según el grupo reducido de los fariseos que seguían la luna, y el segundo día, que fue el oficial del Estado, de la nación, proclamó en la nación. El gobierno delegado del cielo. 2. Por lo tanto, está bien. Por lo tanto, cuando Yeshua celebra Pesaj con sus discípulos, lo hacía según el grupo de los fariseos reducido, que no aceptaban la orden de los saduceos, del Sanedrín, y eso estaba dentro del marco de la Torá. Y el día siguiente muere la Torá. Y el día siguiente muere en el madero el 14 de Nisan establecido por el Sanedrín, y muestra así que el gobierno de los rabinos y de los gobernantes, los jueces de Israel, tienen autoridad incluso para orar que el cordero tiene que morir el 14 de Nisan. La muerte de Yeshua muestra que el Sanedrín tiene autoridad para cambiar las fechas de la fiesta. Y Yeshua está dentro de la... Pero gracias a Hashem, que hubo 2 interpretaciones de la Torá, Hashem creó la Torá de forma ambigua para que pudiera ser interpretada de las 2 formas, para que se crearan 2 grupos de interpretación en Israel, para que Yeshua pudiera celebrar Pesaj con sus 2 y morir en 14 de Nisan el día siguiente. Y los 2 están conforme a la Torá. Se me eriza el pelo, bendito sea Hashem. Qué grande es nuestro Dios. Él dirige la historia conforme a sus propios propósitos. Dirige la historia conforme a sus propios propósitos. Nosotros hoy en día seguimos la tradición farisea. El Omer lo contamos según el gobierno que tenemos espiritual en Israel, los rabinos. Y no hay rabinos. Y no hay motivo para cambiar eso. Si tú vas a celebrar las fiestas de Hashem, sigue la tradición judía. Los judíos han recibido la autorización del cielo para decir cuándo se celebran las fiestas. No cielo, para decir cuándo se celebran las fiestas. No salgas fuera del pueblo judío en tu celebración de las fiestas. Hoy en día tenemos un calendario fijo establecido por un rabino, Hillel II, en el siglo
cuarto. ¿Ok? El tercer significado de la palabra Omer, que no lo dijimos. Dijimos dos. ¿Cuáles son los dos? Primero, gavilla. Segundo, una mida. Y el tercer significado es el tiempo entre Pesaj y Shavuot. Nosotros estamos en el Omer, que son 40 días más uno. Y la Torah enseña que hay que contar días y semanas. Por eso contamos días y semanas. Y ahí hay discusión si eso se considera como un mandamiento o 49 mandamientos. Sí. La Torah enseña tienes que contar 49 días y el día 50 es Shavuot. Y la Torah dice que tenemos que contar 7 semanas y el día y la Torah dice que tenemos que contar 7 semanas y el día siguiente es Shavuot. Entonces son 7 mandamientos, 49 mandamientos o un solo mandamiento. No es fácil saber, la Torah fue escrita de manera que hay que discutir para ver qué hacemos. Si hubiera sido muy fácil la Torah, no tendríamos nada más que discutir. Entonces, Hashem creó la Torah de tal forma complicada que los hombres estuvieran ahí todo el tiempo discutiendo a ver qué dice la Torah. ¿Qué quiere decir Hashem? Si hubiera sido demasiado fácil, nos olvidamos, ya lo sabemos. Vamos a hacer otras cosas en la vida. Los rabinos establecen que es un solo mandamiento. Contar los 49 días. Un mandamiento. Y cada día bendecimos antes de decir el día en el cual estamos. Ayer fue el día 29 del Omer. Si yo hubiera dicho hoy, hubiera ya contado. Entonces no puedo hacer la bendición. Pero para poder contar con bendición, entonces no puedo hacer la bendición. Pero para poder contar con bendición, tengo que mencionar el día anterior. Ahora, si no digo la bendición todos los... voy a hacer otra forma. Si no cuento todos los días, aunque no diga con... Si no cuento todos los días, aunque no diga con bendición, y fallo un día, ya no puedo seguir bendiciendo. Ya el mandamiento se me escapó, porque es un solo mandamiento los 49 días. Y ya no cumplí el mandamiento. Perdí el tren. Y no cuento ese día, no cumplí el mandamiento. Porque es uno solo. Entonces hay que estar al tanto. Pero los justos de las naciones y las mujeres judías no están obligados a contar el Omer. Pueden hacerlo. Muy bien. Pero no es una obligación. El judío está obligado a contar. Creo que vamos a tocar un tema más. Vamos a apagar este. ¿Seguir un poco más? ¿Puedo seguir un poco más? ¿Qué tiempo tenemos? La gente está cansada, tiene que ir a dormir. ¿Cómo es eso? Son las 3 de la tarde. Mentiroso. Como sabes que miento, entonces no hay problema. Que sabes que es una broma, no. Que sabes que es una broma, no es verdad. ¿No se apagó? El proyector lo puede apagar. Apagar el proyector. Ahí ya, ahora sí. Perfecto. Ahí ya, ahora sí. Perfecto. Bien. Ayúdame, Padre, ayúdame, Padre.
¿Podemos encender las luces, por favor? ¿Cuál es la primera letra de la Torá? Ni A ni B. Porque la Torá no fue escrita con letras latinas. Ni A ni B. Bet. ¿Qué dice la primera palabra de la Torá? Bereshit. ¿Qué significa Bereshit? En el principio de. La primera letra del alfabeto o alefato hebreo es Aleph y la segunda es Bet. ¿Por qué Hashem no empezó con la primera? Hubiera sido muy fácil para él. Porque el nombre hubiera sido muy fácil para él. Porque el nombre Elohim empieza con Aleph. Hubiera podido escribir Elohim bara behatchala o barishona et hashamayim et haaretz. Elohim creó los cielos y la tierra al principio, pero no empezó consigo mismo. Empezó con la palabra Bereshit, en el principio de. Para mostrar así que la Torá tiene que basarse en el principio de dos. Toda la creación, Bet es dos, no uno. En los mundos inferiores, en los cuales estamos nosotros, la base de la creación es la Bet. El Eterno creó el mundo con la letra Bet, con dos. Por eso vemos en Bereshit, en Génesis, como Él separa la noche del día, son dos. Fue la tarde y fue la mañana, un día. Un día está dividido en dos, noche y mañana, noche y día. Luego separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, dos. Luego separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, dos. Luego separa lo seco del mar, dos. Luego hace hombre y mujer, dos. Todo es dos en este mundo. Y cuando Él crea un pueblo sacerdotal, crea dos tipos de pueblos en el mundo. Los del pacto, de la circuncisión, y los de otro tipo de pacto, que es el pacto de Noaj. Israel y las naciones. Dos pueblos diferentes, con dos llamados, y hay en el mundo Aleph unidad perfecta. Y voy a ser muy breve porque este tema es bien largo y tengo mucha enseñanza en la página web sobre esto. No sé si cuántos han escuchado las enseñanzas sobre esto. Muy pocos. Uy, qué pena. Tendríamos que estar 2 semanas. Ya, bienvenido. Ay, Padre, ayúdame. Cuando se entrega la Torá en Sinai, se hace una división entre el pueblo de Israel y el resto de las naciones. La Torá misma divide entre el pueblo de Israel y el resto de las naciones. La Torá misma divide. Dice, para vosotros esto está permitido y prohibido, para los demás hay otras leyes. La Torá no es para todas las naciones tal y como es toda la Torá. Tal y como es toda la Torá, con 613 mandamientos. Pero ciertas partes de la Torá son para todas las naciones de la tierra. Pero no toda la Torá. Hay una división en el principio Bet. Dios quiere que haya una división entre... Cuando Moshe y los demás llegaron a Elim, encontraron 12 fuentes de agua y 70 palmeras. ¿Qué simbolizan las 12 fuentes de agua? Las 12 tribus de Israel. ¿Y las 70 palmeras? Las 70 naciones. Entonces, las tribus de Israel fueron creadas para dar vida a las naciones. 70 palmeras reciben el agua de las 12 fuentes. Hay división. Pero no vemos que Moshe transformó las palmeras en fuentes de agua.
y no quiere que haya demasiadas mezclas. Puede que una persona pase de un lado a otro, pero no puede pasar de ser Israel a no ser Israel. Si ya pasas de gentil a judío, no puedes volver atrás. Imposible. No se puede. El nuevo nacimiento, basado en la resurrección del Mesías, se crea un nuevo hombre. Un hombre inmortal. Todo hombre inmortal. Todos los hombres en la tierra son mortales. Tanto judíos como no judíos son mortales. Todos vamos a morir. Hay 2 personas en la historia que no han muerto. ¿Quiénes son? Enoc. ¿Quiénes son? Enoc. Elías. Pero todos los demás han muerto. Entonces, el ser humano primero es mortal de la tierra. En la resurrección de Mashiach es parte del mundo Aleph, donde no hay diferencia entre judío y no judío. La nueva creación en Mashiach es un ser humano inmortal. Es la base del servicio celestial sobre una vida indestructible. Por lo tanto, abajo en la tierra hay 2, arriba en los cielos hay un solo hombre. Ese hombre fue resucitado, fue elevado sobre toda la creación. Y el que ha nacido de nuevo está dentro de la creación. Y el que ha nacido de nuevo está dentro de él. ¿Dónde estás tú? Tu espíritu está dentro de Mashiach, encima de toda la creación. Y Rabbi Shaul dice, aquí no hay hombre ni mujer, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, aquí son todos uno, ni griego, ni esclavo ni libre, aquí son todos uno en el Mesías. ¿Dónde? En el mundo Aleph, no aquí abajo. Todavía sigue habiendo diferencias entre hombres y mujeres, todavía sigue habiendo diferencias entre judíos y no judíos, pero en el mundo de la nueva creación todos somos iguales. Pero en el mundo de la nueva creación todos somos iguales. No hay diferencia ninguna. Muy importante entender esto. En el nuevo nacimiento no hay división. En el nuevo nacimiento no hay división. Somos Ejad. Porque estamos en las esferas de arriba, del Atzilut, de la emanación de los mundos superiores, en el Mesías. Y dice Rabbi Shaul, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de abajo. Entonces, el judío que está aquí y el gentil que está aquí, arriba, si están en el Mesías, son uno, completamente uno. Son inmortales, son sacerdotes y reyes con las mismas condiciones. No hay diferencia entre hombre y mujer, entre judío y no judío. Ese es el servicio celestial. Aquí en la tierra somos diferentes y tenemos que ser diferentes, pero sirviendo conforme al propósito de Dios con estos cuerpos mortales. ¿Ok? El hermano Jorge me pidió hablar un poquito de esto, pero hay más enseñanza en la página web para el que quiere sobre estas cosas. Y vamos a reducir. Voy a cantar una canción más. ¿Os parece?